Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para los que nos veis desde España y buenos días para los que nos estáis siguiendo en otros continentes. Bienvenidos al webinar que tenemos esta tarde y vamos a hablar sobre cómo preparar nuestra empresa para el futuro digital, que suena bastante actual y espero que os aclare pues, los puntos de partida, de estrategias y demás. En principio, bueno, voy a empezar presentándome. Soy María Hernández y soy, aparte de Scrum Master, Agile Coach, directivo de empresa, pues a mí me gusta presentarme como especialista o consultora en optimización de procesos. Y esto está todo muy relacionado con la puesta en digitalización de nuestras compañías o el ir hacia ese futuro digital que todos queremos abordar. Hemos intentado hacer un webinar lo más práctico o por lo menos destacar los puntos prácticos de tal manera que aquí he escrito muchísimas cosas sobre digitalización en la era en la que estamos. Bueno, hay mucha gente de la que ya está en el sector trabajando que son nativos digitales y entonces, bueno, pues la concepción de la digitalización va en un sentido diferente a aquellos que empezamos siendo empresarios hace muchos años y no conocíamos herramientas digitales, ¿no? Queremos darle un 360 a primer punto de partida que entendemos por lo que hoy en día que es digitalización, por lo que he comentado, ¿no? La evolución de la digitalización ha sido muy grande a lo largo del tiempo. ¿Cómo empezamos a hacer esa transformación en nuestra empresa? No olvidemos que cada empresa es un mundo y cada una tiene procesos. No conocemos una empresa igual a otra. Siempre tiene sus particularidades, tanto en tamaño, sectores, proyectos o servicios que ofrecen a sus clientes. Puntos que debemos de tener en el radar cuando vamos a acometer esa digitalización o esa transformación cultural. ¿Qué es la agilidad empresarial? Seguro que habéis oído hablar la palabra agilidad, pero bueno, ¿cómo la entendemos hoy en día? Vamos también a dar unos pequeños inputs para identificar algunas oportunidades y amenazas que nos pueden surgir a la hora de conceptualizar nuestro proceso. Algo que, aunque lleva bastante tiempo, se empieza a utilizar ahora más de forma extendida en aquellas compañías que quieren pues profundizar en lo que es el estudio de los procesos y cómo optimizarlos, el process mining. Daremos unas pequeñas pinceladas simplemente y una pequeña receta de cómo haremos la selección de herramientas o cómo podemos fijarnos en qué características deben de tener esas herramientas a las que nos dirigimos, ¿no? Bueno, pues empezamos un poco por qué entendemos hoy en día por digitalización, porque si nos fijamos, incluso una empresa que naciese ahora mismo o algunas que ya lleven tiempo, todas estamos en un entorno digital. Es que es más, las administraciones nos obligan a estar a la empresa en entornos digitales. Ya no nos podemos comunicar con Hacienda o con Seguridad Social de otra manera que no sea de forma digital, ¿no? Entonces, la digitalización ya está en nuestro día a día. Pero, ¿qué entendemos por digitalizar? Pues es implantar de forma tecnológica en todas las áreas y todos los niveles de producción de una empresa. Pero esto se quedaría corto si no lo acompañamos de lo que es la revolución o la transformación que nos implica una compañía. Y es que vamos a trabajar en un nuevo modelo de negocio. ¿Qué buscamos en este nuevo modelo de negocio? Las herramientas nos van a ayudar, van a ser eso, tal y como se define, una herramienta para conseguir nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es que el cliente pues alcance su mayor satisfacción, optimicemos los recursos. Si hay algo que podemos estar automatizando, evidentemente vamos a emplear menos tiempo, con lo cual ese recurso que antes hacía un trabajo repetitivo, pues posiblemente hoy pueda dedicarse a analizar estrategias, a hacer cosas no repetitivas, más creativas dentro de la compañía y que nos van a dar mucho más valor, y ya enlazo con el siguiente punto, van a aumentar nuestro valor hacia nuestro producto o servicio que ofrezcamos en el mercado. Y la mejora de la experiencia de los empleados. O sea, es decir, damos un giro en el que ya empiezan a ser mucho más importantes los empleados, las personas, mucho más que procesos antiguos
o documentación escrita, vamos a abrir un poco el espectro que teníamos hacia la comunicación, vamos a empoderar a nuestros empleados, vamos a sacar lo mejor de nuestros empleados. Y todo ello nos van a ayudar esas herramientas digitales, pero no es más que esa transformación hacia la digitalización, no es más que en realidad una transformación cultural de la compañía. Porque da igual que la empresa nazca ahora, sea una startup, que sea una empresa consolidada y que lleve una evolución, pues como conocemos en gestión de proyectos tradicionales, en cascada. Eso no quiere decir, no es incompatible con una variación de lo que es nuestro modelo de negocio. Y entonces empezaremos ahora a analizar qué puntos debemos de tener en cuenta para convertir nuestra compañía en una compañía mucho más ágil digitalmente y mucho más concienciada con el cliente y con su equipo, sus empleados. Bueno, ¿empezamos? Pues no que empecemos el webinar, sino vamos a empezar cómo nos tendremos que afrontar a esa transformación. Quizá el concepto ya está más o menos claro. Sí, todos somos digitales, hemos nacido en una era digital, muchos de vosotros. Y ya, claro, se nos da por que sabemos, o sea, se nos da por hecho que sabemos manejar ciertas aplicaciones y demás. Cuando a nosotros se nos contacta para que podamos ayudar en la transformación, y vuelvo a decir que es una transformación cultural de la compañía, lo que hacemos a nuestros clientes que se fijen y se focalicen en sus procesos. O sea, es decir, herramientas digitales, aplicaciones, software, hay en el mercado para cubrir casi la totalidad de nuestras necesidades, ¿no? Ya cada vez tenemos una tendencia a ir a menos software diseñado, personalizado para una compañía concreta y nos vamos a soluciones más de mercado que son un poquito más rígidas a la hora de implantar en una propia compañía, pero que nos dan unas soluciones más amplias que el diseño propio. Pero todo ello parte de un proceso de evaluación. Cuando vamos a afrontar esa transformación, necesitamos que desde la capa directiva, los líderes de lo que es la compañía, nos marquen de alguna forma qué objetivos y qué necesidades han detectado como prioritarias. Es decir, puede haber muchos procesos que se tengan que digitalizar o que se quieran digitalizar, pero les pedimos a ellos que por valor de mercado, por valor hacia el cliente o simplemente por mejora en las condiciones de trabajo de los empleados que tienen que desarrollar esos procesos, los prioricen. Nunca aconsejamos acometer la digitalización de la compañía de una manera disruptiva, sino con una priorización y una planificación de esos cambios. Cada uno de esos cambios de procesos, una vez que hemos definido el objetivo y las necesidades que nos van que vamos a requerir, se hace la planificación y se hace una posterior implantación. Esto no se trata de compro tal herramienta y de repente ya toda la empresa la está utilizando. No, hay que hacer una implantación. Entonces, cuando ya decidimos que vamos a iniciar esa transformación, hemos analizado objetivos, vemos los procesos actuales y hemos priorizado, lo que tendremos que hacer es crear lo que le conocemos el sistema operativo dual de la compañía. Partiremos posiblemente, hay compañías que ya han nacido con una mentalidad ágil, con una estructura diseñada en pro del cliente, con todas estas características que hemos estado nombrando. Pero lo habitual es que nos encontremos ante compañías o pertenezcamos a una compañía que tiene una estructura clásica jerarquizada. Pero esa estructura clásica jerarquizada hay muchos consultores que tienden a cambiarla por completo. Nosotros no abogamos por esa opción. Es decir, una estructura clásica que está funcionando y que es jerárquica no significa que esté mal. Eso puede darnos unas ventajas de estabilidad y facilidad de ejecución de los procesos que actualmente se están llevando a cabo. No olvidemos que en una transformación no podemos interrumpir el proceso completo de la compañía,
porque la dejamos en stand-by, deja de producir, deja de cobrar y eso es inviable. Si partimos de esa estructura, de ese sistema operativo, lo que tenemos que es crear un sistema operativo paralelo que esté enfocado al cliente, en la que haya una serie de cadenas de valor que sí que se adapten más fácilmente a lo que es la velocidad de la innovación tecnológica y digital, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos con el sistema operativo dual de una compañía. Por un lado tenemos el jerárquico y por otro lado el jerárquico que funciona con sus departamentos, con lo que es, jefes funcionales, estructura organizativa de personal y demás. Si nosotros rompemos completamente toda esa parte, pues queda una empresa que no sabe a qué atender, no sabe qué hacer. Nosotros tenemos que mantener esa estructura, este sistema operativo y añadir el siguiente, es decir, aquel en que nos vamos a enfocar al cliente, que vamos a darle valor, el que lo vamos a introducir en nuestra cadena de producción de ese proyecto o servicio, ya veremos si con más herramientas, si con más reuniones, y somos capaces de empezar a crear lazos entre un sistema clásico o estructura jerarquizada hacia ese sistema enfocado en el cliente. No son antagónicos y tendremos que aprovechar la ventaja de ambos. Una transformación no es me acuesto hoy siendo metodología clásica y me levanto mañana con una agilidad empresarial impresionante. No, no, no. Tenemos que hacer una conversión. Entonces, ¿y qué es nuestra mayor preocupación? Establecer aquel proceso de convivencia y transformación entre ambos sistemas. No siempre una empresa va a ser perfectamente transformable al 100% en una metodología que esté basada en el cliente y demás. No. Tendremos que convivir porque habrá procesos que tengan que seguir la metodología clásica. A mí me gusta mucho una frase de John Kotter que dice que la solución no consiste en desechar lo que ya conocemos y comenzar de nuevo, sino en reintroducir de forma orgánica y no disruptiva un segundo sistema que le resulte familiar a la mayoría de los empresarios de éxito. Pues ese es un poco un lema en la que, pues tendremos que plantearnos. Vamos a ver qué puntos nos debemos de fijar para esta digitalización. Como hemos comentado, necesitamos un objetivo que sean lo más claros posible y priorizados. Es decir, si para mí me importa mucho más la satisfacción del cliente que mejorar la eficiencia de mi sistema productivo, cuando hablo de sistema productivo incluimos lo que serían los equipos, pues lo tengo que poner en otro orden, porque eso me va a marcar qué procesos necesito tocar primero, es decir, transformar primero y qué proyectos piloto voy a tener que introducir con nueva metodología y con nuevas herramientas. Auditar nuestros procesos. Hay un error muy común que parece que, nos da la sensación de que en este proceso tardamos mucho, puede estar digitalizado, pero a lo mejor no está con la última tecnología que se puede aplicar y igual que nos parece obsoleto hacer ciertas cosas de forma manual, también ya están obsoletas mucha tecnología digital. Entonces, la digitalización consiste en un cambio constante, una adaptación. Entonces, nosotros auditamos los procesos, pero la digitalización no tiene el objetivo de hacer el mismo proceso con una herramienta diferente para complicarle la existencia a la persona o a la persona que estaban ejecutando ese proceso. Entonces, debemos analizar los procesos con aquellos, sobre todo, empezar con aquellos que tienen puntos de mejora. ¿Cuáles serían las ventajas de si automatizamos o si cambiamos de herramienta digital? Y, sobre todo, escuchar a las personas que están haciendo ese proceso, porque a veces lo que pretendemos, no hay una conexión clara entre quién decide en qué se invierte en tecnología y quién ejecuta. Entonces, ese nuevo cambio de modelo de negocio, lo que también nos lleva muy intrínseco es la comunicación continua, apertura de la información. ¿Para qué? Para que toda la persona que está trabajando o en equipos o en la empresa en sí conozca hacia dónde vamos, conozca cuál es el objetivo global de la empresa, el de alto nivel, el que marca el portfolio de la compañía. Entonces, de esa manera
sí que se podría plantear diferentes alternativas y escuchar a las personas que están implicadas en esos procesos. La infraestructura tecnológica, pues si nosotros queremos cambiar de herramienta o queremos introducir alguna herramienta nueva, tenemos que asegurarnos que las personas que tengan o donde queramos instalar estas herramientas, pues tengan la capacidad, el hardware suficiente o el software que hubiera que necesitar previo, pues para poder instalar en estos sistemas, ¿no? La tecnología va cambiando vertiginosamente y no tenemos nada más que ver pues, cómo va evolucionando la inteligencia artificial con respecto a la relación evolución/tiempo es vertiginoso, ¿no? Entonces, sí que no solamente tenemos que dotar a nuestra compañía de la infraestructura tecnológica de lo que vamos a introducir hoy, sino que tendremos que también conocer algo de esas herramientas digitales que pretendemos instalar, estar pendientes, ¿no? de lo que sería el universo de por dónde van, ¿no? El resto de empresas y ver un poco qué se está moviendo en el mercado digital para no quedarnos cortos o que se nos quede la tecnología obsoleta desde el primer momento. Entonces, tampoco hace falta que nos vayamos a herramientas que sean mucho más capaces de lo que realmente necesitamos, pero sí que tengamos muy bien puesto el foco en algo que no se nos vaya a quedar obsoleto, ¿no? Esas herramientas, tienen que ser lo más específicas posibles. La tendencia de hoy en día es que sean alojadas en sistemas SaaS y lo que es la parte que se queda en los servidores locales de las compañías y demás, se está tendiendo a irse a Google o a la nube. Y bueno, eso al final es un cambio en la infraestructura tecnológica que nos obliga a tener, ¿no? Por supuesto, si vamos a hacer un cambio de herramientas, hay que plantear esa capacitación hacia los empleados, porque si no saben manejarla, se acabarán yendo hacia procesos que se salten esa herramienta. Entonces, no estaríamos haciendo nada coherente si no capacitamos a los empleados, incluso a la hora de elegir alguna solución frente a otra, si no le damos un poco de voz y voto en este tema, ¿no? Para la implantación, o sea, pensar que una implantación, una transformación, ese cambio, siempre, al final siempre hay un porcentaje de empleados, de personas que compone la compañía que van a tener resistencia a ese cambio, van a preferir hacerlo de la manera habitual porque les obliga a hacer pues un sobreesfuerzo, ¿no? de adaptación. La adaptación en general a los humanos no nos gusta mucho. Y para eso también, a la hora de formar a los empleados y de elegir los sistemas, tenemos que tener en cuenta la resistencia al cambio. Si estamos acordes con el Departamento de Recursos Humanos o somos gestores de equipos, de proyectos, sabemos ya quién puede ser más problemático a la hora de no querer hacer unos cambios, ¿no? Y debemos de intentar pues, crear estrategias de mitigación de esos riesgos, ¿vale? Y luego mide y ajusta, porque pues aquí hay muchas cosas que podemos plantear en un principio, pero estamos en suposiciones, ¿no? Y debemos de medir. O sea, hay que establecer una serie de criterios, KPIs, OKRs, o sea, es decir, hay una serie de factores que nos ayuden a elegir cuál sería nuestro éxito. Es decir, si nuestro éxito para nosotros es que un equipo tarde el 50% del tiempo en hacer una determinada tarea o proceso y somos capaces de medirlo en la imputación de tiempo, necesitamos imputar ese tiempo durante que están haciendo el desarrollo. Hay herramientas que lo hacen. Entonces, no solamente elijamos las herramientas a las que nos vamos a ir digitalmente, sino también aquellas que nos van a ayudar a analizar la consecución de nuestros objetivos, porque si no los conseguimos, deberemos de hacer cambios y eso es, al final, adaptarnos. El cambio de modelo de negocio nos va a llevar a adaptación, a iteraciones, yo hago algo en el que en poco tiempo estoy revisando. Es un poco el futuro de la digitalización. Aquí os he comentado antes la agilidad empresarial. Pues es importante
que entendamos, es decir, si habéis oído hablar de la metodología Agile, que se creó, se basó en la experiencia, sobre todo de jefes de proyecto o gestores de proyectos bastante críticos con el sistema tradicional en las empresas del sector del desarrollo del software en los años 95, final del siglo XX, pues realmente, aunque nuestra empresa no se dedique al software, pero sí que en el proceso de transformación sí que se aconseja que vayamos cambiando hacia ese tipo de metodología. No quiere decir que haya una metodología concreta que nos vaya a ayudar y volviendo a una de las slides anteriores, hacemos hincapié en que nuestros sistemas deben de convivir. Es decir, nuestro sistema jerárquico pues no ser jerárquico, puede estar proyectizada la empresa o puede ser una empresa mixta, ¿no? O híbrida entre jerarquía y proyectizada. Pero siempre nos vamos a encontrar una parte clásica. Salvo en empresas muy contadas que hoy en día puedan surgir dentro de desarrollo de software, las demás nos vamos a encontrar el departamento de financiero, el de recursos humanos, el de compras. O sea, hay una serie de departamentos que normalmente tienen una jerarquía, una estructura jerarquizada. Entonces, en la metodología de transformación, donde nosotros aportamos valor o donde las personas que se quieran dedicar a este tipo de profesión, no es tanto en seleccionar qué herramienta concretamente, sino que diseñemos una metodología que pueda estar bajo el paraguas Agile, que pueda estar basada en esos principios, pero que a la vez nos ayude de una forma orgánica a pasar o a por lo menos convivir con los dos sistemas operativos empresariales. Lo normal es que para diseñar esa metodología, que al final lo que nosotros ayudamos a las empresas a que sean capaces de conceptualizarla, tenemos que basarnos en primer lugar en qué objetivo es el prioritario. Para que el cambio orgánico de procesos sea coherente, necesitamos garantizar de alguna forma que en el menor tiempo posible y viable vamos a alcanzar ese objetivo. Entonces, en una empresa, lo que hemos comentado antes, puede ser beneficio para el cliente y en otra empresa reducción de costes o una mayor eficiencia o un mejor ambiente de trabajo, lo que sea. Pero tenemos que partir de una hipótesis inicial para que vayamos a conseguir el objetivo. ¿Qué principios necesitamos establecer? Pues si queremos hacer ese modelo de negocio que estamos hablando, nos tenemos que fijar en cómo está trabajándose en nuestra compañía y para ello luego desarrollamos una metodología ad hoc. No es que los principios los hayamos creado nosotros, lo que nosotros vamos a crear es esa posibilidad de establecer una metodología correlativa que sea fácil de implementar, puesto que es, aparte de ser un cambio, lo que nos va a ayudar es a cambiar, el cambio en sí es la transformación, pero nos va a ayudar a ir hacia un nuevo modelo de negocio. Para esto pondremos el foco en el cliente. Es bastante interesante involucrar al cliente en el proceso de desarrollo del producto y servicio, es decir, hacemos más pequeñito el producto, que ahí está puesto como trabajo incremental, vamos haciendo pequeñas fases de incremento de producto, lo damos a revisar por el cliente, vemos si necesita algún cambio y vamos teniendo feedback de una manera mucho más continua y más segura que si nosotros no hablamos con el cliente y le entregamos a los 3 meses un producto que no se adapta a la necesidad. Hubiera sido muy sencillo haberlo estructurado pues por iteraciones de un mes, de 3 semanas y demás, de tal manera que solo arriesgaríamos el trabajo realizado en ese tiempo. Los equipos de trabajo se tiende cada vez más a que sean independientes, autoorganizados, maduros y multidisciplinares. Porque aquí lo que se intenta conseguir es que perfiles que sean muy específicos de unas funciones concretas se empiecen a formar en otras aquellas funciones que, aunque no sean tan especialistas en ello, que tarden un poco más que un especialista en esa materia, puedan en un momento dado, en puntos como si dijéramos, en el que el trabajo no está terminado para pasar a la siguiente fase, puedan ayudar a otro tipo de perfiles dentro del equipo para que no haya puntos muertos de trabajo ni haya personas que se queden paradas. Es decir, una mayor integración del equipo y mucha más autoorganización.
y, como he comentado antes, la comunicación y apertura de información. El éxito de una transformación hacia la digitalización pasa por diseñar esa metodología que garantiza la convivencia y la transformación de esos dos sistemas operativos empresariales. ¿Cómo vamos a identificar aquellas oportunidades y amenazas? Pues primero, estar pendientes al día, estar vigilando, como si dijéramos, esa vigilancia tecnológica que de alguna forma nos viene impuesta casi, ¿no? O sea, sí que tenemos muy a la mano la información porque las propias grandes compañías desarrolladoras de software pues se preocupan de intentar pues dar a conocer, ¿no? Todos sus avances y hacia dónde la tecnología, dónde van a su tecnología, cómo introducen la inteligencia artificial en estos casos, por ejemplo. Entonces, es relativamente sencillo estar al día en las nuevas tendencias, ¿no? En qué podría beneficiar más a mi empresa, hacia dónde se va a dirigir lo que es la tecnología, ¿no? Y lo que no nos cabe ninguna duda es que a nosotros, a nadie, nos cabe la duda que la inteligencia artificial, aparte que ya está de hace tiempo con nosotros, va a ser algo imprescindible en prácticamente todas las herramientas digitales que queramos estar vigilando, o sea, utilizando, ¿no? Desde, por ejemplo, el propio navegador que utilizamos para ver cómo ir a una calle a otra, que ya va optimizando lo que es su búsqueda y demás, pues a cualquier herramienta que pueda trabajar con lo que es la organización de un departamento de recursos humanos, que cuando vas a sacar una vacante para poder contratar a un nuevo empleado, pues ya te puede hasta proponer posibles candidatos que han participado en otros procesos de empleo que se ha sacado en la compañía y demás, ¿no? Cada vez más, bueno, y ya no hablemos de ChatGPT, de Copilot, que ya esto es un día a día, ¿no? Entonces, que hoy por hoy la tendencia es hacia ahí, pero eso no quiere decir, y bueno, y como he comentado antes, que las herramientas estén alojadas en la nube, porque bueno, son mucho más seguras a la hora de posibles ataques y demás, ¿no? ¿Qué otra cosa nos va a dar pistas de hacia dónde podemos ir o qué debemos de tener en cuenta? Y estos son nuestros competidores digitales. No significa que nosotros seamos desarrolladores de software y que haya gente desarrollando lo mismo, no. Nuestro competidor digital significa que analicemos nuestras empresas del mismo sector en las que pues son nuestros competidores directos, dentro de los que ofrecen un cierto servicio, y intentar explorar pues qué herramientas están utilizando, qué pasos en la transformación cultural están haciendo y que podemos aprender de esa ventaja que llevan, ¿no? A lo mejor es posible que no podamos saber toda la información, pero normalmente pues cambios en digitalización, cuando hay la implantación de ciertos sistemas y demás, sí que suele publicitar o se suele poner porque es cara al cliente, pues es un beneficio que se ofrece y se suele hacer cierto tipo de marketing para potenciar ese nuevo cambio en la tecnología, ¿no? Y luego cambio las necesidades del cliente, o sea, hay que analizarlo. O sea, ahí sí que podemos tener una amenaza importante. Si nosotros no nos adaptamos de alguna manera a la velocidad que se espera de nosotros en el mercado, en nuestro producto o servicio que ofrezcamos, pues pongamos un ejemplo, si nosotros vendemos libros y no tenemos la opción de la tienda digital, pero nuestros competidores sí que la tienen, pues ahí perdemos oportunidad de negocio, con lo cual tenemos que estar viendo, no quedándonos atrás, no tenemos a lo mejor que ser los más avanzados, pero sí que cuando la media del mercado implante algún tipo de herramienta o de metodología a la hora de ofrecer ese producto, nosotros nos quedemos atrás, porque entonces sí que empieza a ser un problema, ¿no? Lo que he comentado antes, o sea, es decir, aquí lo que estamos hablando de procesos. ¿Qué pasa? Que los consultores que nos dedicamos a optimización de procesos con toda esta costelera completa, es decir, que, bueno, veamos desde dónde estamos, qué metodología vamos a seguir para el cambio, analicemos el proceso, escuchemos a la persona, o personas, hablo en plural,
que puedan estar desarrollando ese trabajo y donde ellos ven oportunidades de mejora, que son quienes más nos pueden ofrecer esa información, pues a veces hacíamos ese cambio y no sabíamos hasta qué punto, hasta que pasaba un cierto tiempo y medíamos, no sabíamos si estábamos consiguiendo el objetivo o no. Bueno, pues el Process Mining al final es una disciplina que combina lo que es análisis de datos respecto a utilización de ciertos procesos, análisis de datos iniciales, con procesos de negocio y sistemas de la información y análisis de información. Entonces, no hay... O sea, es decir, lo que nos da estas herramientas, porque hay varias en el mercado, aquí hemos puesto simplemente pues algunas de ellas que nos van a ayudar a monitorizar esos procesos. No es algo tan sencillo como parece, porque nosotros para hacer un proceso, el gráfico que hay a la derecha de la imagen es simplemente un ejemplo de Process Mining en el que nosotros hemos dado una serie de rutas o alternativas, hemos introducido una serie de datos de usuario en el que, bueno, pues tiempos, eficiencia, calidad entregada, o sea, es decir, se ha introducido en la información inicial sí que datos reales de experiencia de usuario. El objetivo que utilizamos es la mejora de la eficiencia de los equipos, reducir costes. Evidentemente, una empresa lo que quiere no es otra cosa que ir a optimizar su beneficio, que las personas trabajen con mucho más cómodas para que no haya una fuga de talentos y que el cliente, evidentemente, cada vez pues cuente más con lo que es esa empresa para la hora de contratar ese servicio o producto, ¿no? Entonces, nosotros no analizamos los procesos para ver si de repente pues queremos cambiar de herramienta simplemente y ya está. No, queremos ir viendo el cómo evolucionamos hacia nuestro objetivo. ¿Antes qué pasaba? Pues que cuando no había herramientas que nos ayudaran a hacer process mining, bueno, pues era un poco la experiencia del consultor y luego la métrica que podíamos llegar a aplicar, la que nos daba alternativas de los distintos caminos que puede tener un proceso. O sea, el proceso no es único. O sea, nosotros sí que habrá algunos que evidentemente hay un paso que no se puede hacer antes de otro, pero sin embargo, en otros sentidos sí que se podía trabajar. Aquí, de forma digital, lo que nosotros introducimos esos datos iniciales de los usuarios y nos va dando distintos escenarios de si cambiamos el orden del proceso. Entonces, si veis en esa gráfica, hay una serie de recuadros que son etapas y luego una serie de flechas más finas que son opciones. Yo voy del primer cuadrado al tercero, el tercero al cuarto, el cuarto tal. Son diferentes posibilidades de desarrollar un proceso, ¿no? Cuando aplicamos estas herramientas digitales, lo que nos van a ayudar es a definir el camino más corto, entre comillas, hablando más corto, no tiene por qué ser el más corto, sino el más eficiente o el que nos ayuda a reducir costes, el que según nuestro criterio y nuestro objetivo nos va a garantizar el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en algunos casos, lo que nos interesa saber no es cómo podemos reducir costes, sino cuándo tenemos un cuello de botella, cuándo no podemos entregar el proyecto o el servicio al cliente. Porque nosotros podemos tener en papel, como si dijéramos, muy claro quién tiene que hacer cada cosa y demás, pero los equipos no solo trabajan en un proyecto, trabajan en muchísimas más actividades y la dependencia entre proyectos es muy habitual en una compañía, con lo cual este tipo de herramientas nos ayuda a encontrar problemas que no estábamos viendo a priori porque es muy difícil hacer una simulación manual de los diferentes escenarios del desarrollo de un proceso. Y de esta forma lo que hacemos es que se hacen distintas simulaciones y nos va a dar la opción más correcta, como si dijéramos, dependiendo del objetivo marcado. Algunas herramientas de mercado, pues Celonis, se enfoca en la satisfacción del cliente, el IBM Process Mining
lo que busca es ineficiencias y oportunidades de automatización. Lo de las ineficiencias puede ser también lo que he comentado, lo que es los cuellos de botella, que nos suelen aparecer como puntos, o sea, varios puntos alrededor de una etapa del proceso. Y luego WIPAD, que está bastante enfocado a detectar las deficiencias y posible mejora. Entonces, dependiendo también no solo del objetivo que tengamos, sino de la compañía, del proceso, nos vendrá de forma más adecuada utilizar una herramienta. Hay muchas más, o sea, simplemente he querido destacar 3, pues, para que os suenen algunas de las herramientas, ¿vale? Bueno, y aquí hemos visto lo que es toda la parte de cómo nos dirigimos nos enfrentamos a la transformación. Vamos a analizar los procesos dependiendo del punto de vista de nuestro objetivo, pero decimos, vale, muy bien, ya tenemos claro qué metodología vamos a utilizar, vamos a estar analizando, hemos auditado procesos, tenemos claro qué procesos son para nosotros los prioritarios, pero lo que necesitamos saber luego cómo hacer esa selección de herramientas y cómo implantarlas en nuestra compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, ya tenemos, se supone, todos los datos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y no aconsejamos a que lo que es el tema de la implantación sea muy a 360, es decir, prioricemos y vayamos acometiendo la transformación por fases. Si lo más sencillo para nosotros es empezar a dotar de digitalización más a alto nivel a los departamentos más de trabajo más clásico, más de tipo administración, es decir, pues financiero, recursos humanos, servicios generales. Cada compañía es un mundo y cada compañía tiene su división de departamentos, ¿no? Sí, lo que vamos a ir troceando, igual que troceamos, hacemos pequeñito cada iteración en un proceso, en un proyecto, vamos a hacer también, vamos a conceptualizar nuestra digitalización global en un gran proyecto en el que vamos a hacerlo por fases. Vamos a trocear fases. Esas fases van a tener el principio, una conceptualización, un diseño, un objetivo, una definición del proceso, cómo se va a ejecutar de forma automática, el análisis de las herramientas del mercado que nos van a ofrecer la solución digital a nuestro problema y la implantación. La implantación es fundamental que se planifique muy correctamente. O sea, no solamente nos vale que nos vendan una herramienta, sino que también luego tenemos que ver cómo implantamos. ¿Qué es aconsejable? Pues hacer proyectos piloto de tal manera que nosotros podamos valorar si esa herramienta finalmente es la adecuada para solucionar nuestros problemas o dada el resto de dependencias que tienen de ciertos departamentos o otros equipos con nosotros, lo que nos va a provocar es un problema en otro sitio. O sea, es decir, esto al final tiene que ser un equilibrio entre lo que necesitamos, cómo lo podemos implantar, cuándo lo tendremos operativo según nuestra implantación y cuándo puede ser utilizado para abrir hacia otros procesos a digitalizar. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta? Vamos a suponer que ya tenemos todo lo que hemos hablado ejecutado y tendremos que irnos a ver los requisitos específicos. O sea, una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear es qué requisitos tanto de tecnología, infraestructura tecnológica necesitamos tener en la compañía, como hacia dónde va la tendencia del mercado digital y qué es lo que yo puedo implantar sin que sea una disrupción demasiado fuerte en nuestro desarrollo. Escalabilidad. La escalabilidad es muy importante porque nosotros podemos empezar, como hemos dicho, que vamos primero por procesos que vamos a priorizar. Si ese proceso a lo mejor estamos priorizándolo en el departamento de recursos humanos, si ese proceso lo podemos luego escalar no solo al grupo de usuarios que tenemos pensado, sino si puede extrapolarse
a otro usuario dentro de la compañía. Eso es muy importante porque lo que no se aconseja es que tengamos diferentes sistemas y aplicaciones de diferentes lenguajes que luego en un momento dado hay ciertos departamentos que necesitan una integración, como puede ser financiero, con recursos humanos, para temas de, de pagos de impuestos, de IRPFs, de demás y de nómina, por otro lado, ¿no? Entonces, si hacemos con sistemas que sean relativamente incompatibles, no es buena solución. Entonces, por eso desde la capa directiva tienen que potenciar y ayudar a lo que es el diseño de esa herramienta, o por lo menos la selección. Tenemos que ir mirando cara al futuro, no solamente a lo que vamos a aplicar hoy en día. La integración es un poco lo que he estado comentando ahora mismo, ¿no? La integración de esa herramienta, el sistema de herramientas, para ir añadiendo módulos. Cuando dijimos que una herramienta no tiene por qué ser pues lo más de lo más dentro del mercado, si nosotros somos una compañía pequeña y realmente no vamos a utilizar toda la funcionalidad de esa herramienta, pues intentemos comprar o implementar aquellos módulos que vayamos necesitando según en nuestro esquema de transformación. A lo mejor sí que nos interesa introducir el módulo de nómina en una aplicación de nómina, pero todavía hoy por hoy no hace falta que incluyamos el de formación de los empleados, el de formación que luego tiene su gestión con Fundae, por ejemplo, ¿no? Pero sí que sea un sistema que cuando decidamos incluirlo se pueda de alguna forma integrar bien y no tengamos que estar haciendo doble implantación porque lo que es el tratamiento de esas bases de datos, los procesos, tener diferentes herramientas que no sean compatibles es muy complicado, porque al final la mayor integración nos va a dar la mayor eficiencia de la utilización de esas herramientas, ¿no? Facilidad de uso. Hemos comentado anteriormente que cualquier transformación, cualquier cambio nos va a provocar en algunas personas, algunos empleados, algunos miembros de la empresa, nos va a provocar un cierto rechazo a lo que es el cambio. Si estamos hablando de sistemas parecidos, simplemente, bueno, pues que nos cambiamos a una que sea más sencilla de utilización, vale. Pero si lo que hacemos es complicar, no el proceso en sí, sino al final, pues, que esa herramienta no tenga una usabilidad demasiado clara, que resulte un poco ardua para el cambio, pues no estaríamos haciendo una buena selección. Claro, fijaros que hay aquí como 10 aspectos a tener en cuenta, con lo cual no es sencillo la selección de la herramienta que finalmente vayamos a utilizar. La seguridad, pues que sea un sistema en el que nosotros podamos garantizar que podemos aplicar pues medidas de ciberseguridad, porque hoy en día pues está muy a la orden del día pues estos hackeos, ataques de ciberseguridad y demás. Cada empresa, pues normalmente las empresas que proveen de las aplicaciones de este tipo, pues suelen ir muy, muy de la mano de empresas de ciberseguridad que están estudiando continuamente pues las deficiencias y amenazas que pueden recibir y van cumpliendo con su desarrollo de parches o temas que pueden evitar que eso suceda. Pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, no debería irse a una aplicación que tuviese problemas de seguridad porque fuera más económica, ¿no? Y ahora, pues, el coste, fijaros que el coste no es la primera de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, sí que evidentemente, como en toda la inversión que tiene que hacer una compañía, el coste es fundamental. Porque si podemos irnos a una herramienta que nos cumpla con todos los requisitos, pero si no la podemos pagar o nos resulta muy complicado el asumir ese coste como inversión, pues evidentemente pues no tenemos esa alternativa, ¿no? Quizás no es que estén puestas por orden de prioridad lo que es estos aspectos, pero el coste no sería el primero. O sea, si tuviéramos que priorizarlo, no sería el primero. Tema muy importante, el soporte técnico. Si nosotros empezamos a utilizar una aplicación
evidentemente al principio vamos a tener incidencias sí o sí. E incluso conforme o sea, evidentemente al principio serán más que conforme vayamos evolucionando en la vida útil del proyecto, ¿no? Si nos dan, podemos tener dos alternativas, el soporte técnico externalizado e internalizado. Muchas compañías tienen un departamento de tecnología propio en el que pues algunos técnicos pues están haciendo de soporte y mantenimiento de lo que es las diferentes aplicaciones. Si es externalizado, pues también hay que tener en cuenta el coste y lo que es la velocidad de atención según necesitemos ese soporte y si es crítico o no y demás. Hay que tenerlo muy en cuenta porque hay veces que se complica y es mejor ir a una otra aplicación que tenga un servicio mucho más abierto y demás. Las actualizaciones y mantenimiento, las aplicaciones, como van evolucionando, se van adaptando, ya pueden ser a lo que es al tema legal, de leyes que van cambiando o simplemente que se van actualizando con las últimas ventajas que tiene el mercado y demás. Hay que tener en cuenta también cómo se van a producir esas actualizaciones, si son demasiado, un cambio demasiado grande y luego el mantenimiento de las mismas, ¿no? Que también tenga un servicio de mantenimiento de esas actualizaciones. Como he comentado, no deberíamos de irnos a introducir una aplicación. Hombre, aquí deberíamos categorizar qué tipo de aplicaciones. Si estamos hablando de una aplicación sencilla, que simplemente pues para que los empleados introduzcan sus vacaciones y anteriormente a eso se ha estado llevando a través de un Excel, bueno, pues será una aplicación muy sencillita y no va a necesitar hacer un proyecto piloto. O sea, es decir, lo que decíamos, tenemos bastante información digital y formación digital como para que podamos enfrentarnos a ciertas aplicaciones sin tener ningún problema. Cualquier persona que con cierta edad que esté trabajando hoy en día porque tiene que estar rodeado de elementos informáticos, ¿no? Pero sí que en aquellas aplicaciones que sí que supongan un cambio importante o incluso que abarquen a un gran número de personas de la compañía, por pequeña que sea, una vez seleccionada la herramienta, se debe hacer la implantación de un proyecto piloto, de tal manera que ahí veamos las amenazas y qué peligros y qué problemas puede llegar a tener y también la facilidad de implantación. Eso nos va a dar pues esa resistencia al cambio, facilidad de integración con otros sistemas y demás. En algunos casos se ofrecen por las propias desarrolladores de software pues unos periodos de tiempo para poder hacer unas pruebas, las POC, que se llama prueba de concepto, dentro también de una compañía, ¿no? Y luego, pues, intentar estar lo más al día posible en cuanto a esas opiniones y referencias que nos puedan dar también pues, usuarios que otras empresas suelen hacer bastante. La verdad que las empresas de desarrollo de software suelen hacer bastantes eventos en el que, bueno, pues al final invitan a todos sus clientes y cuando están intentando pues implementar o, bueno, al final vender una aplicación en una compañía, suelen dar referencia de otros clientes que ya están trabajando con ellos. Es importante esa conversación previa con esos clientes, ¿no? O bien esos eventos que suelen hacer en el que en los momentos de parar un poco en la explicación pues se puede estar comentando en pasillos como si dijéramos o en el cóctel que suelen dar puedan estar comentándose cuál es la opinión, si fue dura la implantación y demás. La selección es importante, pero la implantación como tal no es menos importante. O sea, incluso aunque no vayamos a un sistema, a una solución de mercado, siempre vamos a tener que implantar. Y por un lado nos van a ofrecer el creador, el desarrollador, nos va a ofrecer lo que es las licencias y lo que necesitamos implementar desde el punto de vista de software, pero luego la implantación de ese proceso ya en nuestro día a día y la integración con otros sistemas que tengamos suele recaer más del lado de o bien nuestro equipo técnico o si no lo tenemos de un equipo externo que nos ayude. Entonces, bueno, pues resumiendo, ha sido eso. La selección de herramientas. Como hemos estado ya, para terminar, como hemos estado viendo en todo lo que es toda esta charla,
lo que nos importa, como si dijéramos, no solo es la elección final, que evidentemente tiene su importancia, sino que analizar qué procesos y cómo vamos a hacer una metodología que se nos adapte. Entonces, siempre me gusta terminar este tipo de charlas con que la metodología siempre se adapta al proyecto. No porque haya una metodología en boga, una metodología que sea tendencia, vamos a intentar adaptar nuestros proyectos a esa metodología. Podemos coger aquello que nos interese, sus bases, sus principios, pero tenemos que ser capaces, si no lo soy dentro de la empresa, contratar una consultoría externa que nos ayude a hacer esa transición y esa metodología ad hoc para garantizar la transformación cultural y digital de la compañía, ¿no? Bueno, pues un poco hasta aquí ha sido la charla y vamos a ver si tenéis algún tipo de preguntas o... A ver, Juan está comentando que está relacionada con el escenario antagónico en la introducción del nuevo sistema y lo clásico. ¿Cómo lidiar con el recurso humano que se alinea? Pues sí que se alinean, porque por un lado está nuestra parte jerárquica, nuestro jefe, quien puede, o sea, quien manda, quien no puede decir cuándo nos vamos de vacaciones y cuándo no, y luego está la parte funcional. Aquí se empiezan a colaborar estas dos partes. Por un lado, separamos esa parte de recursos humanos más pura y dura de siempre, pero a la hora de desarrollar, así te he entendido, que no se alinea, ¿no? A la hora de desarrollar el trabajo en equipo, los equipos son mucho más autosuficientes. En los equipos no suele haber un jefe, o sea, aunque yo sea tu jefe para darte las vacaciones o porque si en un momento dado hay un problema, tengo yo que asumir el rol de jefe, porque por eso está la parte más de... ¿Cómo se llama? A ver, perdón, no sé si me estáis oyendo. Sí, ¿no? ¿Me oís? Sí, vale. Más en la parte jerárquica, en lo que es los equipos, esos equipos autoorganizados, ahí no hay nadie que mande sobre otro. Aunque uno sea un directivo y otro sea un usuario normal, o un técnico o un consultor de recursos humanos. No hay. Entonces, lo que sí es importante es que hagamos entender a la capa directiva y que para que trasladen de forma importante lo que hacia dónde va la empresa y que se van a mantener los dos sistemas. Si nosotros de repente estamos haciendo cambios en la forma de trabajar un equipo y no lo comunicamos, que no va a haber cambios tampoco. Hay gente que se siente amenazada, si no. O sea, que sé que es jefe, pues que le gustaría a lo mejor seguir con una parcela y demás, pues si no lo comunicas es complicado. No sé si te he contestado. Por otro lado, John nos pregunta que la transformación digital no tiene fecha de término. Por lo tanto, para empresas que quieren comenzar con esta transformación, mejor contratar una consultoría por temas específicos y asociarme para que trabaje de forma perenne. Normalmente, el tipo de transformaciones que solemos plantear, al inicio de la transformación sí que suele intervenir una consultora externa o bien para implantar una cierta aplicación concreta del mercado que tiene un alcance bastante importante. Siempre suele haber una consultora externa que ayuda en esa implantación. Nosotros solemos intervenir desde el inicio en esa conceptualización metodológica y en esa priorización, porque cuesta bastante trabajo hacer ese tema, la priorización y lo que es la conceptualización, ¿no? Pero lo que nosotros como consultores lo que garantizamos también es que una vez que ha pasado un cierto tiempo, 6 meses, de 6 meses a año y medio, dependiendo de la compañía, la propia compañía tiene el recurso suficiente, ya que nosotros nos encargamos de formar a esa empresa para que puedan acometer la siguiente transformación de procesos en el orden de prioridad que tienen marcado de una manera más autónoma. Entonces, sí que al principio aconsejamos una consultoría, pero después ya sí que van a hacerlo. Dice Pablo que cuando las cabezas de las diferentes áreas explican bien la necesidad del cambio, todo el mundo se alinea. Sí, se suele alinear. Lo que pasa es que es muy, muy habitual encontrarnos resistencia al cambio. Entonces, aunque entiendan dónde vamos, el día a día se lo estamos cambiando.
Y entonces, pues hay gente, pues yo que sé, que a lo mejor lleva 20, 25 años en la empresa y que ahora no le apetece ya con cierta edad tener que adaptarse a ciertas pues aplicaciones nuevas, a ciertas formas de trabajar y menos aún a que de repente los equipos se configuren de otra manera, que tengan que trabajar juntos, pues a lo mejor alguien de departamento financiero, de recursos humanos, de tecnología, pues de servicios generales, tengan que trabajar como un único equipo, cuando antes se trabajaba como departamentos estancos en la que yo terminaba mi trabajo desde financiero y ya se lo pasaba a recursos humanos. Aquí lo que se tiende a hacer ahora es a dividir nuestros procesos por funcionalidades y se van componiendo los equipos multidisciplinares de tal manera que desde el diseño inicial hasta la entrega final de esa funcionalidad trabajamos de forma conjunta y alineada. No sé si tenéis alguna otra pregunta, disculpadme que lo puedo ir mirando arriba. Vale, en principio no tenéis ninguna pregunta más, parece. Nada, pues simplemente agradeceros que la atención y que, perdona, voy a poner en el chat por si tenéis alguna duda posteriormente mi correo electrónico, ¿vale? Lo pongo en el chat para si necesitáis consultarme cualquier cosa, estoy a vuestra disposición para intentar aclarar lo que pueda. Muchas gracias a vosotros. Y cualquier duda, ya sabéis, o sea que. Y pensad, mente más abierta, sobre todo, que el cambio hacia la digitalización es un cambio continuo y es adaptación continua. O sea, es decir, esto no va a parar. Esto no es que estemos ahora en la revolución de la inteligencia artificial y tal, y después ya pasará y entonces entraremos en una fase de meseta. No. Vamos a estar de forma continua evolucionando y nuestras empresas tienen, para no perder capacidad de negocio, necesitamos que se adapten de una forma no disruptiva. No podemos parar el funcionamiento de una empresa para introducir ni una aplicación, ni una metodología, ni nada por el estilo. Pues nada, muchísimas gracias a todos.